pasada, vimos los precursores del cooperativismo. Hablábamos de que había dos importantes, que era Robert Owen y Charles Fourier, y que Robert Owen incursionó tanto en Inglaterra como en Escocia, e inclusive se fue a Estados Unidos, me parece que a el estado de Luisiana, a establecer un proyecto colectivo, ¿no? Sin embargo no resultó porque no se escogieron a las personas más adecuadas y pues eso fue un fracaso. Pero antes de regresar a Inglaterra, un seguidor de él, el doctor William King, que era llamado el doctor del pueblo, promovió cooperativas a través de una publicación que se llamaba El Cooperador, y se dice que llegó a constituirse 200 cooperativas, pero sin embargo muchas de ellas pues, no prosperaron. ¿Y por qué no prosperaron? Porque pues, no había una idea clara del funcionamiento de estas cooperativas. Entonces nos regresamos a la historia de los pioneros equitativos de Rochdale, 28 trabajadores de la industria textil, y ellos, 6 de ellos eran discípulos de Owen, y entonces ya tenían una idea clara de cómo debería de funcionar una cooperativa, y eso lo plasmaron en una serie de principios que eso hizo que fueran exitosos. Y lo valioso de esto es que estos principios fueron formulados por ellos mismos, y por lo tanto ellos se veían comprometidos a seguir lo que ellos habían establecido, ¿sí? Y entonces eso ya le dio coherencia a la cooperativa, y eso permitió que se volviera una cooperativa exitosa. Por eso, digamos, a nivel internacional, están considerados como la primera cooperativa, aunque ya haya existido muchas antes, pero pues no trascendieron, ¿sí? Cuando lleguemos a la próxima sesión, pues vamos a ver que aquí en México también hubo pues, experiencias previas, cooperativas que pues, por ahí dicen que fueron pioneras, y si le siguen escarbando van a salir más cooperativas, pero que realmente no trascendieron. Entonces, pues no figura en la historia. Una que dice que la primera cooperativa mexicana fue una de mujeres que hacían rebosos, pero pues no dicen cuánto duró, quiénes la constituyeron, ¿sí? No hubo una trascendencia, ¿no? Y pues de esas 200 cooperativas podemos sacar un listado, pero pues igual duraron ¿qué? Años, semanas, meses, pues no trascendieron, ¿no? Cuando yo inicié el cooperativismo, entré a la Secretaría de Industria y Comercio, y entonces a los que íbamos a ser promotores nos dieron un curso. Este curso lo impartió un maestro que era de los teóricos de esa época, Joaquín Cano Jauregui, que escribió un libro que se llama La visión del cooperativismo en México, ¿sí? Y él nos hablaba de los principios, y pues yo como empezaba, pues dije, pues, ¿qué tienen estos principios extraordinarios y todo? Con el tiempo ya entendí que estos principios, que ahora ya se acompañaron con valores, son lo que le da la coherencia a la cooperativa, ¿sí? Porque nosotros estamos en un sistema en el cual pues, es el capitalismo, y lo que rige pues, es el capital. Por lo tanto, pues hay los dueños de la empresa que no trabajan en ella, hacen su asamblea de accionistas, nombran a un gerente general, y él es el que se encarga, junto con los trabajadores de confianza, que son los gerentes y subgerentes, de hacer funcionar la empresa. Entonces es una empresa totalmente vertical, ¿no? En donde no hay participación del trabajador. Y bueno, en la historia pues vemos que después de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó deshecho y se reconstruyó, y fueron algunos americanos y empezaron a meter la cuestión de la calidad total, ¿sí? Porque al igual que los chinos, pues empezaron a hacer pues, cosas muy baratas, pero de muy mala calidad, ¿no? Y como decía mi hijo, cosas que eran chinaderas, ¿no? O sea, que no servían para nada, ¿no? Te compras unos zapatos, te duran unas pantuflas, te duran un mes, pero pues, por lo que pagué, puedo comprar otra y así seguirle, ¿no? Pero la idea de Japón pues, fue ya en un momento dado que
que el obrero se capacitó, implementar la calidad. Entonces fueron dos americanos, Juran y otro que no recuerdo, que ellos hablaron de la calidad y ya los propios japoneses sacaron toda una teoría sobre la calidad total. ¿Sí? Bueno, pero ahí sí ellos empezaron a hacer círculos de calidad, a hacer participativos a los trabajadores y Japón se volvió un gigante de la industria, ¿no? Actualmente pues China va para ese camino, hoy está haciendo muchas cosas baratas, pero ya su tecnología ya está muy avanzada, ya hacen robots y demás cosas, ¿no? Coches muy económicos, coches eléctricos. Entonces el secreto es la participación del trabajador, porque yo siempre pregunto, ¿quién conoce más el trabajo? ¿El supervisor o quién hace el trabajo? Sí, ¿quién hace el trabajo, ¿no? Entonces, si no los escuchas, pues te estás perdiendo de toda esa experiencia que trae, todo ese bagaje que pueden transmitirlo en la empresa, ¿no? Y el supervisor o el jefe a veces dice, eso tiene que hacerse así. Oiga, pero si lo hacemos, no, yo soy el jefe y yo soy el que establezco las reglas, ¿no? Entonces, estas empresas privadas se basan sobre el mando y la obediencia, ¿sí? La cooperativa es otra cosa. No estamos en función del capital, sino en función de las necesidades de las personas. Por lo tanto, pues estos principios son los que le van a dar esa cohesión, porque hay un principio de democracia, un principio de libre adhesión, y entonces eso viene fortaleciendo le llaman algunos autores, una doctrina o una filosofía de la empresa cooperativa, que no es la maximización de utilidades, sino la satisfacción del trabajador. Bueno, pues entonces voy a platicar un poco sobre cómo surgieron estos principios, porque comentábamos que la primera cooperativa de los pioneros de Rochdale era una cooperativa de consumo. Por lo tanto, había dos principios totalmente enfocados a una cooperativa de consumo. La devolución sobre compras, o sea que cuando algún producto salía defectuoso, pues tenía derecho a llevarlo a la cooperativa y que le entregaran un producto en buenas condiciones o que le devolvieran su dinero. Y el otro, ventas al contado, porque pues ellos eran de escasos recursos, entonces si daban al contado mientras les devolvían el dinero, pues paraban la compra, ¿no? Entonces tenían que ser ventas al contado rigurosas, porque si no, no fluía el capital. Bueno, entonces esos principios los leímos la clase pasada, de los pioneros de Rochdale, pero estos dos son principios muy enfocados a las cooperativas de consumo. Decía que en 1895 se constituyó la Alianza Cooperativa Internacional, conocida por sus siglas de ASI, ¿sí? Alianza Cooperativa Internacional. Ellos ya en reuniones posteriores dijeron, bueno, pues ¿qué es lo que le da coherencia y cohesión al cooperativismo? Pues son principios, pero estos principios de los pioneros los vamos a retomar, pero no vamos a tomar estos dos que comentaba. Entonces lo que queremos hacer son principios universales del cooperativismo, ya sea cooperativas de ahorro y préstamo, cooperativas de consumo o cooperativas de producción, se rijan bajo estos principios, ¿no? Y entonces, a finales de los 30, algunos dicen que en el 38, que en el 39, hubo una reunión del ASI internacional en París para establecer los principios universales del cooperativismo. Estos principios son lineamientos que hay que seguir, no son principios legales que se tienen que cumplir forzosamente. Estos principios con el tiempo han ido transformándose. En 1966, en Viena, Austria, volvió a haber otra reunión de la ASI y volvieron a reformular los principios cooperativos. Y finalmente, en 1994, en Manchester, Inglaterra, volvieron a hacer una revisión de los principios y estos son los que están rigiendo actualmente. Por otro lado, después de esto vamos a ver un poco lo de la legislación. La legislación que lo está regulando actualmente
actualmente es una que se hizo en 1994, quiere decir un año antes de estos principios. Entonces en esa legislación tomaron los principios de 1966, los que se discutieron en Viena, Austria, ¿sí? Entonces hay que actualizar la ley conforme a estos principios universales. Hay algunos que pues no entienden de lo de los principios y pues, como que se les hace algo muy banal, ¿no? Pero creo que para mi punto de vista eso es lo que le da la esencia a la cooperativa, ¿sí? Entonces las dos reuniones anteriores eran reuniones de principios. Posteriormente dijeron, bueno, pues el principio establece los lineamientos bajo los cuales tiene que funcionar la cooperativa. Sin embargo, muchos socios no lo siguen, entonces hay que complementarlo con algo más. Y entonces dijeron, vamos a crear los valores cooperativos. Valores cooperativos que estén en consonancia con los principios para que todo esté en forma armónica y entonces la cooperativa pueda funcionar mejor. Y esa reunión le llamaron no reunión de principios, sino reunión de identidad, porque el cumplir con los principios y los valores me va a dar una identificación con mi organización. O sea, voy a obtener una identidad. Bien, pues ellos también, LASI formuló una definición de cooperativa, aparte de la que hay en la ley de cooperativas de México, y dice, la sociedad tiene por fin y por objeto la obtención de un beneficio fecundante. Acá, sí, definición, sí. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esa clasificación que hacían los sociólogos sobre la cooperación, hablaban de una cooperación automática que tenía que ver con la cuestión de la sobrevivencia, una cooperación tradicional que tiene que ver con usos y costumbres, una cooperación contractual, que es la que rige actualmente, en donde se tiene que manifestar la voluntad a través de un contrato, ¿sí?, de las partes. Yo te ofrezco este puesto con este sueldo, a cambio tú pues tendrás que responsabilizarse de cumplirlo bajo este horario y con este salario, ¿no? Entonces la cooperativa es apelar a la voluntad de la gente, ¿sí? Entonces decíamos voluntariamente para hacer frente a sus necesidades. Entonces decíamos que la cooperativa nace para cumplir, superar necesidades existentes en los grupos, cosas que yo o que cada uno de ustedes no puede cumplir individualmente, colectivamente lo puede hacer, ¿no? Entonces, algún pensador, Charles Guy, de Francia, decía: la cooperativa es hija de la necesidad. Mientras no haya una necesidad, pues la gente no le interesa asociarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asociarse a veces involucra pues, que nos identifiquemos, que tengamos valores en común, que busquemos los mismos objetivos, y a veces no siempre encontramos esa armonía, ¿no? Entonces las relaciones entre socios y personas se vuelven complicadas.